I'll be back. ¿Tu segunda familia fue una caja negra con pantalla y antena? Hola, bienvenidos a Hijas de la Tele, yo soy Hannah y hoy vamos a hacer un especial sobre Halloween. Recordaremos varias de las películas que llegaron a impactarnos, emocionarnos y, claro, traumarnos. Pero antes, les quiero recordar que Hijas de la Tele es un podcast donde hablamos en su gran mayoría de películas y series retro. Viajamos a los años 80, 90 y principios del 2000 para traer al presente esas producciones que nos engancharon y nos llegaron a influenciar en varios aspectos de nuestras vidas. Y por supuesto también hablaremos de nuevas producciones que siguen demostrándonos que aunque actualmente se consuma muy diferente la tele, ella sigue vigente. Como lo dije antes, hoy nos vamos a poner súper retro con las películas y series que hacen alusión al Halloween, aprovechando la festividad que ya viene, o bueno, que ya llegó, dependiendo cuando escuchen el podcast. Sin más preámbulo, hoy me acompañan Pau y Caro desde Bogotá, Colombia, y Andrea desde Quebec, Canadá. Hola Pau, ¿qué tal va todo? Hola Hannah, hola Caro, hola Andrea, pues aquí con mucho frío, pero muy contenta de estar con ustedes una vez más para compartir nuestras vivencias en los 80 y 90 con estas películas que nos dejaron recuerdos tan tenebrosos. ¿Qué más, Caro? ¿Cómo va todo? Hola Hannah, hola chicas. No, pues igual que Pau, muy emocionada porque el terror es un tema que me encanta. Entonces, esperar a ver qué tenemos que decir para asustarnos, para no dormir esta noche. Y Andrea, ¿qué más? Hola Hannah, hola chicas, ¿cómo están? Contenta otra vez de estar aquí y emocionada de hablar con ustedes en este tema de Halloween. Y para comenzar con el tema, tengo 3 preguntas que les voy a ir haciendo. Bueno, que les voy a hacer, cada una va a tener como un tiempo para que las conteste. Luego de estas 3 preguntas vamos a entrar en lo que, bueno, cada quien hizo su lista de las películas que recuerdan que hayan visto en esas épocas, como que más, o sea, si las recuerdan es porque de alguna forma las impactaron, entonces ya con eso que estén en su lista es porque dicen, recuerdo tal cosa. Entonces vamos a ir luego hablando de esta, al final vamos a pasar a hablar de las películas recientes, un poquito una untadita, porque por ahí ya nos pierden a 3 de las integrantes de la mesa. Y luego ya pues vamos a hablar al final de lo que ha pasado. Pero espérenme, antes, vamos a hablar de cómo se vive el Halloween en ciertos lugares. Como ven, de todas las que estamos acá, estamos en diferentes países, o sea, Caro y Pau están desde Colombia, Andrea desde Canadá y bueno, yo soy desde México, y en cada país se ve totalmente, bueno, no se ve totalmente diferente, se ve muy similar, y todo yo creo que es gracias a todas las producciones de Hollywood que han hecho respecto a lo que es Halloween. Si entramos a lo que es Halloween en Bogotá, acá no me dejarán mentir, bueno, hace mucho tiempo yo no soy allá, pero ahora es muy agringado, ¿no? O sea, siempre ha sido como muy agringado, siempre tenemos la cuestión de pedir dulces, salir el 31 y pedir dulces, disfrazados por supuesto. Ya los más adolescentes, ya los más adulticos también se van, no piden dulces, pero hacen las típicas fiestas de disfraces, ¿no? Y ya los adultos lo que nos queda es que la excusa de Halloween es ir a tomar y ya, no nos disfrazamos, a lo mejor una peluca, a lo mejor unas gafas, unos antifaces y cosas por el estilo. Acá en México, yo me adelanto y cuento un poquito en México sí tienen una festividad más propia, pero no es el 31 como tal, sino es el 1 y el 2 de noviembre. Yo no les voy a andar con la historia, los orígenes, sino sencillamente para comentarles que esos días son la festividad del Día de Muertos. Yo no sé, una aproximación muy bonita fue la película de Coco de Disney, que es muy reciente. En esa historia cuentan como muy bien más o menos toda la cuestión que viene en torno, culturalmente hablando, del Día de los Muertos. Acá hay una situación muy, muy, muy interesante, que es que las nuevas generaciones como que no le hacen caso al Día de los Muertos, como que no quieren hacerlo y le ponen más atención a Halloween. Entonces como que poco a poco se van perdiendo estas tradiciones muy bonitas, porque el Día de Muertos la verdad es muy bonito. Es recordar con cariño a las personas que murieron en vez de, o sea, dejar atrás como ese drama, sino recordarlos con toda esta emoción, este cariño, les dejan cosas bonitas, tienen su altar, o sea, es algo muy bacano. Pero días antes sí tienen el Halloween, y con el Halloween pues es lo mismo que vemos en las películas, disfrazarse, salir a pedir dulces y ya. Acá, por ejemplo, en México no hay ningún tipo de
de canción. Yo no sé si ustedes se acuerdan las canciones con las que pedíamos dulces de jóvenes. En Bogotá sigue siendo igual, ¿no? Sí, acá cambió. Cuando yo era pequeña se decía triqui, triqui, Halloween, quiero dulces para mí. Y si no me das, te pego la nariz, te rompo, bueno, cualquier cosa. Ahora es quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor, porque se volvió una cosa súper aburrida para no ofender a nadie religiosamente. Entonces, sí, el mensaje cambió un poco. Igual siguen repartiendo dulces, menos mal. Claro que cantar en cada tienda y en cada casa, triqui, triqui, Halloween, era un aburrimiento, yo lo odiaba. Y había gente que le decía, si no me cantas no te doy dulces. Y uno, yo soy de esas. Triqui, triqui, Halloween, no, era horrible. Pero pues era chévere. El cierre que nosotros hacíamos en el conjunto donde vivíamos era rompo un vidrio y salgo a 1000. Sí, así era. Era más divertido ese. El mío te rompo la nariz, todo violento, ¿no? Sí, éramos una generación muy violenta y lo vamos a ver por tanto slasher, tanto gore, tanta película horrible que había. Ahí está la explicación, sí. Éramos hijos de ese cine. Pero se sigue o sea, es igual. Se sigue manteniendo esa tradición de pedir dulces. Ahorita creo que fuera de grabación estaban hablando que decoran ahora en Colombia un poco más las casas tipo gringo, ¿no? O sea, ponen así sus vampiros, ponen sus calaveras, ponen sus cosas afuera, ¿no? Sí, yo creo que como en esta globalización, la fiesta de Halloween cada vez más entra con fuerza a los países en los que no solían hacer ese tipo de celebraciones. Y pues aquí en Colombia sí, pues yo creo que más familias en Colombia, las que tienen más presupuesto para ello, decoran más sus casas, sus jardines, así tipo película de Hollywood. Entonces sí, completamente influenciados. Y Canadá es igual, ¿no? Es como muy gringo. Pues sí, acá también la gente decora mucho sus casas y es total, o sea, se meten totalmente en el cuento. Hay casas que tú pasas al jardín y es como si fuera un cementerio, tienen lápidas, tienen cruces, hay personas que tienen sus inflables con los fantasmas, calaveras, monstruos, tienen fantasmas en los arbolitos o esqueletos. Es súper, o sea, como que se meten súper en el cuento de es Halloween, hay que decorar. Y hay otras casas, de pronto, gente que no le gusta tanto como la muerte o cosas así, entonces lo que hace es muy otoñal, entonces ponen los espantapájaros como brujitas así con paja, las calabazas, ves las calabazas casi por todo lado, entonces sí es muy interesante. Es que sí está muy influenciado la festividad como tal, se ve muy influenciada por la televisión. O sea, cuando nosotros vemos los disfraces, son los personajes de moda, no los personajes que estamos viendo, ya sea personajes de terror, ya sea, no sé, niños disfrazados de Goku, niñas disfrazadas, cuando estábamos hablando hace tiempo de Betty la Fea, yo me acuerdo de ver niñas disfrazadas de Betty la Fea. Sí. O sea, es como dependiendo de los personajes que hay de moda, claro. Eso nos influencia. Ahora cuando es la película de moda, ¿no? Todo lo de Marvel o Batman. Bueno, siguen habiendo Batman, Superman, esos serán eternos. Sí. Pero ya ahorita los trajes son como más recientes, o sea, son más de acuerdo a la producción reciente que esté de turno. Uh-huh. Claro, o la serie más famosa. Sí, o sea, hay una influencia súper notable. Son súper elaborados. Sí, ahora los disfraces ya no eran como antes, que cuando uno no tenía disfraz, era gitana, era el más fácil, gitana. Un vestido largo, una camisa. Y te ponías una pañoleta en la cabeza y decías, soy gitana. Todas y ya, fuimos gitanas, sí. Todas fuimos, yo también. Sí, ya ahora la cuestión es muchísimo más producida. Pues bueno, así se vive los Halloweens en cada país, como ven. Y las joyas de mamá, ¿no? Así, todas estrambóticas. Los aretes gigantes y todo. Exacto. Así es como se vive el Halloween. Realmente ahora es muy, muy americanizado, honestamente. Yo honestamente no tengo ningún problema con ello porque eso fue con lo que yo crecí. O sea, a mí me encantaba salir a pedir dulces, pero bueno. Ahora sí, les voy a decir las preguntas cruciales para entrar en el tema. ¿Ok? Cada quien va a responder. La primera pregunta es el primer encuentro que ustedes tuvieron con el género, ¿no? El género del terror. Ustedes si recuerdan puntualmente alguna película o sencillamente es lo que se viene a la cabeza, tal serie, película, etcétera. Si tienen alguna película favorita del género,
Y si alguna peli, serie, personaje o historia las llegó a marcar tanto con pesadillas, las traumó, modificó algo de su conducta, algo así, ¿ok? Entonces, Pau, comienza. Bueno, pues a ver, ¿cuál fue como mi primer encuentro con el terror en la ficción, ¿no? Pues yo recuerdo cuando iba a las videotiendas, que a mí me llamaban muchísimo la atención los pósters. En los 80 son obras de arte, o sea, eran súper bonitos, unas ilustraciones súper chéveres. Y recuerdo mucho el póster de una peli que nunca me vi, que se llama Night of the... que hicieron un remake hace poco con este actor conocido, Colin Farrell. La película se llama Fright Night. Y este póster era de como de un espíritu demoníaco sobre una casa. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando uno ve películas de los 80 en Google, le aparece ese póster. Y es genial. Y otro póster que era, o sea, pues a mí me parece una nota y me gustaría tenerlo para mi estudio, es el de Pesadilla en la calle del infierno. Ese póster es genial. Es muy bueno. Y creo que la primera película de terror que me vi fue Poltergeist. Y sí quedé como... No voy a decir que traumada, pero sí me impactó mucho el hecho de que la niña se la llevaran a otra dimensión por la televisión. Uy, total. Uy, Sí, qué eso miedo. Sí, Qué la momento verdad, más sí. intenso. ¿Sabes Y qué ella no escena? le tuvo miedo Perdóname a que la te estática, interrumpa. ¿no? Sí, sí. Perdóname que te interrumpa. Hay una escena con el niño que tiene brackets, Uy, que sí. los brackets lo salen y como que lo cogen en el techo. Uy, Sí, no. Fue sí, terrorífico. la parte en que al niño lo secuestra el árbol Ay, para sí, el árbol. distraerlos y robarse la niña. Ah, y cuando Ok. caen a la piscina de lodo donde salen todos los muertos vivientes, pues a muertos. ver, o sea, material para pesadillas. Sí, total. Imagínense, y yo tenía o sea, como 8 años, no tengo ni idea por qué me Oh, dejaban por ver Dios. este tipo de cosas. Tal vez estaba con mis primos. Miren, es curioso en mi familia porque nosotros en Navidad nuestra tradición era ver películas de terror. Porque nos Wow. reuníamos todos los niños y pues mientras los adultos estaban ahí, que en la fiesta, no sé qué, pues nosotros veíamos estas películas. Y por eso es que yo como que le agarré cariño. Yo nunca vi las películas de terror como algo traumatizante porque siempre lo he podido ver como una fantasía, o sea, que producen como una adrenalina chévere, no terror de verdad, de estrés, no. Entonces, pues creo que por eso tengo pues ese aprecio por las películas de terror y me gusta el género. Okay. ¿Y alguna la otra película pregunta. favorita? Ah. ¿Alguna película favorita? Bueno, pues mira que esa Pesadilla en la calle del infierno, que curiosamente se llama así en Colombia, porque estaba buscando y resulta que esta película en España y Perú se conoce como Pesadilla en Elm Street, en Argentina Pesadilla en lo profundo de la noche, en México Pesadilla en la Así le quita calle, todo. sí. Ay, no, mira, Pesadilla en la calle del infierno es como se conoce en México, dice que en Colombia se conoce como Pesadilla sin fin. ¿Ustedes la Pesadilla conocen? sin fin. Sí, Como ¿Sí? Pesadillas como sin fin. Pesadilla sin Sí. fin. Ajá. Ok, pues eso. Entonces, esta película me parece, es una de mis favoritas de siempre, o sea, tanto en los 80 como aún ahora. La primera, ¿no? Obviamente, la original. Porque esta película está súper bien hecha y tiene unos momentazos del cine, por favor, bueno, claro que después la comentaremos más a fondo, pero pues quiero hablar de esta escena en particular en que Johnny Depp se lo traga a la cama y sale No, este qué remolino impresión, de sangre. parce, no. Sí. Esta película es genial, es maravillosa, es una de mis favoritas y pues ya en la actualidad reconozco que sí me gusta otro tipo de cine de terror, algo que esté como mucho más embebido de todo lo que hemos visto y que nos siga repitiendo la fórmula de los 80 y los 90. Y creo que hay dos directores que me gustan mucho con sus propuestas, que son Jordan Peele y Ari Aster. Ari Aster conocido por, pues ha sacado solo 2 películas y las 2 son de terror, una es Midsommar y la otra es Hereditary, no sé si, me lo pronuncié terrible, perdón, Hereditary, bueno, Hereditario, no sé si las han visto, son No. películas muy No. buenas, mezclan muchos géneros y están influenciadas por terror clásico, excelentes. Y Jordan Peele, que también pues ha revolucionado un poquito el género, incluyendo muchísimo más pues actores afroamericanos, él es afroamericano.
es un guionista excelente y la última película que sacó, Nope, yo creo que es mi película favorita de terror. Es que tiene todo lo que me gusta. Es genial. No, o sea, es con un afroamericano. Sí, Kaluuya, es de apellido Kaluuya, no me acuerdo bien su nombre. Ese, Sí. uy, qué película Y tan buena esa. ¿Verdad? ¿Te gustó? Es buenísima. Sí. Y también con el de Walking Dead, el coreano, Steve Yeun, que me encanta. Ok. Me encanta, soy su fan. ¿Con Esa Glenn? Sí, con Glenn. De Walking Dead. Se lo veo. De los que no Ok. conocemos el nombre de su Sí. vida real. Ah, es Glenn. Glenn. Ah, Glenn. Sí, pues esta película tiene todo lo que me gusta y pues se la recomiendo mucho. No me quiero explayar aquí comentándoles de qué va, pero tiene un montón de influencias, entre esas de anime, ¿no? Porque con decirles que es que si les digo esto es un gran spoiler. Bueno, No, entonces tiene, no lo digas. tiene influencias de Evangelion, con decirles así, de Los Ángeles de Evangelion, y también tiene una Ok. escena buenísima, súper clásica de Akira. Entonces, de verdad, véanla, es súper chévere. Ok. ¿Y cuál era la tercera pregunta? No era él quien la había traumatizado o algún personaje, historia o algo así. Pues cuando era muy pequeña le tenía miedo a los muñecos grandes por Chucky. Recuerdo que en una Navidad me regalaron una muñeca bebé grande, tipo Chucky, y esa noche la tuve que dejar fuera de mi cuarto porque dije, no puedo dormir con este muñeco. Se llamaba la Bibelín y no pude dormir con la Bibelín por culpa de Chucky. Pero así que fuera sido un trauma, pues no. Hola amigos de las hijas de la tele, la película de terror que más me atemorizó fue La Profecía. La película la vi en Premier Caracol en el año de 1993 y cosas importantes de la película que me impactaron eran los diálogos que tenía el papá de Damián con el sacerdote, pues utilizaban algunos versículos de la Biblia en el cual hablaban del hijo de Satanás y estas cosas, entonces me generaba bastante miedo. Y en el fondo habían unos cantos gregorianos, entonces eso hacía una combinación todavía más tenebrosa para mí. Con el tiempo, cuando iba a la iglesia y pues observaba los vitrales de la iglesia, los cuadros del Santo Vía Crucis, indudablemente me acordaba de la película y pues eso hizo que esa película me marcara y que aún todavía al verla siento temor, un poco de miedo. En mi caso, la verdad es que honestamente yo no tengo como el primer recuerdo así de, vi esta y fue la que me marcó, no. O sea, tengo varios recuerdos de haber visto Freddy Krueger, bueno, La pesadilla sin fin. Ujú. Creo que cuando yo vi por primera vez La pesadilla, cuando conocí a Freddy Krueger, creo que yo estaba espiando la televisión, realmente yo no estaba viendo la película y a mí me generó muchísimas pesadillas esa noche. Ya después fue que empecé a verlo y igual que Pau, para mí es una de mis películas favoritas, de hecho es de mis personajes favoritos y a mí sí me gustaba la saga. O sea, Además todas que la repetían hartísimo Sí, por Frecuencia Latina. Sí, yo me las vi 10,000 veces y a mí me encantaban todas las películas. ¿Por qué? Porque Freddy Krueger era muy carismático. A pesar de todo lo malo que hacía y a pesar de pues, que mataba a todo el mundo, él era muy gracioso. O sea, era un humor así como que decías, ay, ¿por qué haces eso? Pero me haces reír. O sea, me encantaba. Luego vinieron las otras películas, hicieron una creo que en el 2010. Fíjense que esa yo no la vi. Y luego hubo una, yo no sé si ustedes la vieron, de Jason versus Freddy. Krueger, sí. No me la vi, pero sí, no sé cuál ¡Qué es. locura, sí! Sí, que era una película así muy... Era mala, hay que decirlo, pero estaba muy chévere, o sea, era muy cagada para ver, la verdad. De los personajes que a mí... alguna historia que me haya traumatizado, yo creo que fue El Exorcista. Y al día de hoy, bueno, la historia en sí, El Exorcista, porque... Al día de hoy yo nunca terminé de ver esa película, o sea, yo empecé a ver esa película y me dio mucho miedo, o sea, era demasiado para mí y fue algo que yo dije, no, yo nunca voy a ver esto. En sí, el tema religioso a mí me daba mucho miedo, entonces es algo que de esas pelis que honestamente yo no veo, no me gusta, no me interesa porque sí, como que sí algo pasaba en mi psique y me trastornaba. Sí. De las antiguas, honestamente, yo creo que sí, y llegué a tener como algún miedo por Chucky, por los juguetes,
Que sí estaban grandes. De hecho, a mí las muñecas esas que supuestamente coleccionan, que son blancas, el cabello negro, se me hacen demasiado siniestras. Sí, se me hacen súper siniestras. O sea, no puedo con esas muñecas, se me hacen muy diabólicas. En general, yo no tengo como les digo, yo no tengo como ese recuerdo de, esta primera película fue. Pero sí, mi favorita es Freddy Krueger y las películas que tienen que ver con seres como Critters, o sea, este tipo de películas así de seres, de monstruos raros, me encantan. Y me di cuenta que tipo slasher me encantan. O sea, Viernes 13, todas este tipo de cosas son lo máximo. Ahora, Andrea. Ok, bueno, yo tengo un recuerdo cuando, la verdad no tengo totalmente claridad si tenía 9 o 10 años. Me acuerdo que nos habíamos quedado en la casa de una tía y mi primo estaba viendo una película, eran tipo 10 de la noche, él la estaba viendo en la sala y yo me había levantado para algo y yo me puse a ver qué película estaba viendo. Y él estaba viendo La Puerta al Infierno. Ay, por Dios. ¿Y tú tenías entonces, ¿10 años? Mira, no me acuerdo si eran 9, 10, más o menos era esa edad. Una película súper heavy. Uy, no. Entonces resulta que cuando yo empiezo a ver, está la escena inicial donde se abre el cubo y el cubo empieza como a engancharle en el cuerpo, como unos ganchos o algo así, que le empieza a tirar. Sí. Y yo quedé traumatizada, o sea, con esa escena fue como, ¡ah! Pero yo tenía unas ganas de ver esa película. Entonces, más adelante yo tenía como en mi cabeza, yo tengo que ver esa película, yo tengo que ver esa película. No sé si fue al año o 2 años que la alquilamos y la vimos con un amigo y vimos esta película y, o sea, esta película es súper pesada. Sí. Tengo como el trauma de acordarme que había un colchón que tenía como las almas perdidas o algo así, yo no sé si ustedes se acuerdan. Y del colchón se veía como la sangre y como las manos y las caras se les veía así. Entonces, claro, cada vez que yo me iba a ir a dormir, era horrible. Yo miraba el colchón y yo lo tocaba. Yo decía, ay, no, Dios mío, ¿yo por qué vi esta película? No, lo odio. Ay, no. Esa película tenía muchas escenas súper impactantes cuando estaban en el infierno. Y Sí. o sea, me quedó tan grabada en la mente. Yo decía, no, wow, ¿por qué vi esa película? Esa fue la primera experiencia como con el terror. Pero yo me acuerdo que también como a los 12 años alquilamos El Exorcista con una amiga y la vimos y sí, esa película también es muy pesada. A ti te la dejaron ver, para mí estuvo vetada. Hasta ya grande, pues. Pero es que mira que uno alquilaba las películas ok. y no le pedían adulto. No. Uno iba y decía, no, esta película, y uno la alquilaba como si nada. Y la vimos a escondidas, o sea, los papás de ella no sabían que la estábamos viendo. Entonces, esa película también me pareció súper pesada. La vi esa vez, esa película sí me generó, bueno, igual que La Puerta al Infierno, yo creo que 3 semanas que uno está todo psicoseado, que escucha hasta pasos y cualquier ruido en la noche, ya uno piensa lo peor. Entonces, sí, esas 2 películas fueron como mi primera experiencia con el terror de joven. Igual que Hannah, yo recuerdo que vi 1.000.000 de veces Freddy Krueger y a mí no me daba miedo Freddy Krueger, me impactaban las escenas, digamos que ese tipo de terror me parecía chévere, pero no me daba miedo, no sé por qué. Y recuerdo haber visto también La Profecía y me acuerdo que también recordar, por ejemplo, cuando mencionaban lo del 666, que el niño tenía grabado el 666 en el cuero cabelludo. Damián. Damián. Y, por ejemplo, en las películas generalmente que son religiosas, siempre ponían una escena donde la cruz se volteaba. ¿Ustedes sí se acuerdan? Sí, claro. Sí. Que era como la forma de decir, de burlarse de Dios, ¿no? Entonces el diablo está aquí, pin, crucifijo hacia abajo, y eso me generaba mucho miedo, eso era como el trauma. Bueno, es así como mi primera experiencia. ¿Y tu película favorita actual? Bueno, actualmente no soy fan de las películas de terror. La última película que yo vi así como, que la vi toda completa, fue El Aro. O sea, di tú que eso fue 2003, 2004, no me acuerdo qué año fue.
Y dije, no, yo no voy a volver a ver películas de terror porque yo decía, yo no quiero vivir 5 noches sin poder dormir, o sea, no quiero. Entonces por eso decidí como que no quiero volver a ver películas de terror. Sin embargo, a mi esposo sí le encantan las películas de terror, él las ve solo. Y por ahí con un amigo estaban viendo El Conjuro, entonces yo como que veía y me tapaba los ojos, tapaba los ojos todo el tiempo. Pero a mí mi género de terror es como el terror psicológico, como ese terror que no es como paranormal. Me gusta como ese terror, como los zombies, ¿no? El muertos vivientes, todo este terror que es más como de acción también. Sangriento, sí. Okay. Pero no es gore, como a mí no me gusta, por ejemplo, el juego del miedo. Ay, el juego del miedo no me gusta. Ese género O para mí Hostel. también es horrible. Demasiado Sí, gore. ese género, exacto, ese género así ya es demasiado para mí. Pero sí me gusta, por ejemplo, estas películas que salían como Seven, El silencio de los inocentes, El abogado del diablo, que fue tremenda película. Y era un terror psicológico como... Y eso que salía el diablo, ¿no? Y que tenía sus escenas así de miedo, pero me gustaba más ese tipo de películas, como más, André, más a de ti suspenso. del abogado del diablo, ¿no te causó impresión la pared que tenía él en su estudio, que era la entrada a las puertas del infierno, que todas las almas intentando, uy, eso era tremendo, y eso que yo la vi ya de que grande, se movía, impresionante, sí. Yo nunca pensaría en esas películas como de género de terror. Me parecen que mezclan muchos otros géneros y que prevalecen más como drama, thriller. En El abogado del diablo sí está como todo esto de las almas y como todo esta parte infernal. Pero mira que si tú ves el subgénero de terror, tiene esas categorías, porque hay unas categorías más gore, más de paranormal, pero hay otras que son thriller. Entonces, realmente si tú ves, por ejemplo, tú buscas abogado del diablo, ahí te dice terror. Sí, no, es imposible ser purista. Igualmente ahora se mezclan géneros por montón. O sea, ya no hay manera de decir esto es esto, no. Bueno. ¿Y para ti, Caro? Ay, bueno, chicas, a ver, mi entrada al terror, al mundo de las películas y todo esto fue desde muy pequeña. Yo siempre estuve acompañada de mis papás en este aspecto. O sea, nosotros veíamos Freddy, Viernes 13, o sea, todo eso, y a mí siempre me acompañaron diciendo, eso es puro maquillaje, nos reímos, y siempre fui como, ellos tuvieron un acompañamiento muy tranquilo en ese aspecto. Entonces, tú hablabas ahorita de Hellraiser, o bueno, Las Puertas del Infierno, como lo conocíamos acá, y yo recuerdo a mi mamá sufriendo, diciéndole a la niña, ay, no desarme ese cubo. Era muy gracioso, y yo, sí, no lo desarme, ¿qué va a pasar? Pero bueno, mi introducción, mi primer acercamiento fue en Colombia. En los domingos había una serie que se llamaba Los Cuentos del Domingo. Yo tendría tal vez 6, 7 años. Y eran como las 6 de la tarde, 7, y daban historias de terror como leyendas urbanas en Bogotá. Entonces, y yo las veía y con mis papás, oh, qué bien, no, bueno. Y de ahí ya empezaron, como te digo, Freddy Krueger es el señor por excelencia. Entonces la veíamos y siempre como con ese toque, ellos me ayudaban mucho, era como con ese toque humorístico, ¿no? Pero mira que ese maquillaje, eso es una máscara. Y yo, sí, pues yo era muy pequeña, ¿no? Luego siguieron las de Halloween, bueno, toda esta saga de películas, y no le tuve miedo a ese terror. Por ejemplo, Chucky, a mí me da una risa. Yo no puedo ver Chucky con seriedad. Yo decía, ¿cómo demonios no pueden con un muñequito? Además, sus movimientos de muñequito. Y uno, que no había pesar nada, entre 5 no puede con... Es que es muy cierto. Si uno se pone a pensar con razón, o sea, dices, pero es un muñeco. O sea, es un muñeco, no tiene fuerza, no tiene nada. Exacto. Nosotros, yo recuerdo que con mi papá nos reíamos en esa película, y yo, ay, sí, va a cargar semejante cuchillo y que es más grande que él, y sus pasitos, tiqui, tiqui, tiqui. Eso era súper chistoso. A mi Chucky, yo le perdí el respeto a Chucky, me encanta, o sea, quisiera tener un muñeco porque es que es muy chistoso. Sin embargo, pues ya el terror religioso, sí, ellos lo veían como más de, ay, no, vamos a verlo, pero vamos a después como que nos toca orar, bueno, alguna cosa así. Hubo una película, ustedes que la mencionan, El Exorcista, sí estuvo vetada en mi casa.
lo que pasa es que alrededor de la película El Exorcista hubo muchos mitos, leyendas, cosas que pasaron en la filmación y eso. Entonces mi papá decía, no la vamos a ver porque esa nos va a generar pesadilla, nos vamos a tratar. Y siempre estuvo, porque siento que ahora que estoy grande y soy mamá, les entiendo su pensamiento. Es verla y saber que ocurrieron esas cosas, la hace muy real. Entonces ellos decían, no, quizás haya alguna cosa que la va a asustar, un ruido que... Y esa sí estuvo vetada y yo la tuve que ver hasta más grande. Entonces, y si me asusté. ¿Y la viste más grande? La vi más grande, pero igual me dio susto y me dio como rechazo, sentí rechazo por ciertas escenas, como la que tú dices, por todo. La de la cabeza, la del vómito, la de cuando bajaba de para atrás como una araña, o sea, yo decía, carajo, menos mal. Uy, gracias, sí, papás. O sea, que no me la dejaron ver, sino aparte de todo, yo como ver. Les voy a decir algo que a mí me asustó de esa película y ni siquiera había llegado más. O sea, yo no llegué a ver nunca las escenas del vómito, nada, porque yo no podía. La escena que a mí me traumó, quedó muy ridícula, 2 escenas. Cuando la niña que llega y están en una fiesta los papás, algo, ¿no? Hay una fiesta al comienzo de la película, están en una fiesta los papás. Entonces la niña le dice a un señor, usted se va a morir, y se orina. Y yo me quedé así, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a apagar esto! Y creo que cuando está en la cama y que se empieza a mover, eso es muy al comienzo, ¿no? O sea, y desde ahí yo dije, no, bye. Esa fue la única oportunidad que yo leí a esa película. ¡Qué locura! Y no vio lo pesado. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi género de películas favorito es el terror. Tengo una película y una saga de películas favoritas. Entonces, la película es El Exorcista y la saga de películas las de Freddy Krueger. Me encantaba Freddy Krueger, yo creo que es mi villano favorito. La escena que me traumatizó ni siquiera fue cuando estaba pequeña, sino más adulta, y fue cuando vi El Exorcista al comienzo, cómo se desarrolla en África. Las hienas están como poseídas y pues hay un par de hermanitos. Entonces hay una escena en donde las hienas llegan a la casa de los hermanitos, están ellos dos. El niño mayorcito está como poseído y por eso atrae a las hienas, y esas hienas se llevan de una manera horrible al niño pequeño. O sea, esa escena me quedó muy marcada y me pareció terrible. Eso sería. Gracias. Bueno, y entonces a mí me empezó a gustar mucho el terror y yo ya veía series como Viernes 13 que la amaba. Esta del señor que tenía venta de objetos demoníacos, bueno, Hitchcock, había una serie de Hitchcock súper buena. Sí, sí, es cierto. Yo la amaba, además porque Hitchcock tenía... Sí, esa señor. canción, ¿verdad? Sí. Hitchcock tenía esos finales, el clímax era el final. O sea, tú nunca, las películas de terror al final es como de, ay, ya, todo está bien, lo logramos. No, él al final era todo malo y uno, no, qué miércoles. Y yo era pequeña, Dios mío. Bueno, igual mis papás afortunadamente me acompañaron, lo que les digo, menos en El Exorcista. Yo veía a mi mamá sufrir por Damián, por eso lo recuerdo. Ay, no, pero el niño no puede ser malo. Era muy gracioso. Y todos el 666. Y mi papá era como el chiste, no, pero si ese es un número genial para el chance. Ay, eso era muy gracioso. Entonces, con ellos crecí viendo ese terror. Además, cuando yo era más pequeña y mis papás se reunían en la finca con mis tíos y empezaban con estos cuentos de terror, que es que allá vieron el duende y la bruja, no. O sea, yo crecí como, sí, yo crecí con todo eso, entonces por eso me gusta. Mi trauma, vamos, estamos en esto, ¿verdad? Ya para cuando yo tenía como 10 años, pues mis papás ya me dejaban sola. Yo, bueno, vea sola, ya usted está fuerte. Y me vi It. En ese entonces era una miniserie, bueno, quizás era una película larga, pero se dividía en una miniserie de 2 partes. Yo vi esta y me traumatizó, realmente tuve pesadillas. ¿Por qué? Quizás porque eran niños cercanos a mi edad. ¿Qué pasaba? Claro. Estos niños y la cosa, It, bueno, el payaso horroroso, los atacaba individualmente. Y ahí es cuando todas sus debilidades, todos sus miedos, pero ellos en conjunto eran fuertes. Ahí estaba como la moraleja, la unión hace la fuerza. Cuando ellos logran derrotarlo esa primera vez es porque estaban unidos. Yo empezaba a pensar, yo tenía como 10 años, 11, yo, Dios mío, si yo estoy sola me mata.
yo estoy muy sola, yo no tengo tantos amigos para defenderme. No, Tengo que hacer un club ya. Déjate las alcantarillas. Y el muchacho era todo valiente, él era todo fuerte. No, yo no tengo amigos, yo solo estudio con niñas. No, empezó a generar ese trauma, tanto que yo no vi la segunda parte cuando ellos ya son adultos. Yo la vi ya cuando yo tenía como unos 15, 16. Pero no, ya después, bueno, listo, superé mi miedo. Era más eso, porque él los atacaba por individual con sus miedos más profundos. Y yo, no, Dios santo, llego a estar sola, o qué pasaría si yo estoy en esa situación y no hay quien me escuche. Esa fue un trauma feo, de verdad, de pesadilla, claro. De verdad, de mirar a todo lado, de Dios, eso fue horrible. Y nunca lo voy a olvidar. Es que ahora ya la veo y es como de... Yo también vi fabuloso. Y también me generó mucho miedo el payaso, pero ahorita no me acuerdo de la película. Yo tengo que decir que por culpa de esa película sí me dan bastante miedo los payasos, pero estoy casi segura también que yo nunca la terminé de ver. O sea, yo no tengo idea del final, realmente. Como que en mi mente no lo tengo en mi cabeza. Tengo ahorita muy grabado cuando ataca al niño en las duchas. Sí, eso también es de las escenas que yo recuerdo. Que es muy fuerte, pero realmente yo ahorita que me pongo a pensar, ¿cómo es que acabó esa película? La segunda parte, bueno, no hablemos de la actual, de la de hace como 5 años, la segunda parte de esa peli, que era miniserie, yo también la vi con mis papás, porque no sé si ustedes recuerdan, que al menos la televisión nacional se volvió toda descarada y empezaban a dar películas de terror a las 6 de la tarde, o sea, ¿cuál horario de grandes? Y la vi y con ellos también, igual, así como veíamos Freddy, ay, pero qué fea escena, entonces me volvieron a tranquilizar y yo dije, ay, ¿por qué me dejaron sola en la primera parte? Uch, porque creyeron que yo ya era muy madura para ver It sola. Ese es mi trauma de chiquitina. Y bueno, mi saga favorita de siempre es Halloween. Desde la 70, 80, las 8000 versiones, yo amo a Michael, lo adoro, es un carnicero sin piedad, él no piensa, yo solamente voy detrás de ella, voy por Clark, o sea, y me gusta ese juego del gato y el ratón, porque es que es la única que se le ha podido escapar. Y Jamie Lee Curtis a todas estas películas las ha hecho fabulosas, lamento todas sus versiones locas que nada que se relacionaba una con la otra, pero las veo, voy a ir a ver esta última que ya parece una Sarah Connor así toda guerrera. Nunca me he visto las películas de Halloween. Debo confesar que yo tampoco vi ninguna de Halloween. Ay, se las recomiendo, o sea, eso es una cosa así. Pinta bien la última. Pinta muy bien por eso, y tengo, afortunadamente en esta carrera, pues, de mi vida de terror, encontré una amiga con la que voy a cine, bueno, antes de pandemia, cada mes íbamos a una película, buena, mala, regular. Yuri, si me estás escuchando, eres tú. De verdad, podía gozar una película de terror, porque es muy raro que a uno lo quieran acompañar con ese tipo de cine. Mi marido no, él es súper cobarde para ese tipo de cintas, entonces se queda así como, ay no, si lo asustó. Bueno, a él le gusta más el tipo de terror de Stephen King, que es un terror más de esa oscuridad interior. Él le gustó mucho 1408, bueno, por hablar de eso. Entonces, hay una nueva en Netflix basada en un libro de Stephen King, o un cuento corto más bien, la de El teléfono del señor Harrington. Ay, la voy a ver, gracias. Sí. Está entretenida. Entonces esa es como digámoslo así, toda mi secuencia. Y bueno, ahorita hablamos de los listados porque sí. Otra cosa que adolescente fue Scream. A mí ese terror psicológico también me asustó. Yo decía, Dios mío, ¿dónde pueden estar mirándolo a uno? Que salga un enmascarado loco. O al final que el man nada que se moría. Yo, pero ¿cuántas puñaladas necesito para morirse? Es que es un superhumano. Sí, una cosa brutal. Entonces, bueno, y un trauma, digámoslo ahora. No trauma, ya ahora es como, genera como molestia. Es una película que se llama Voces del Más Allá. Entonces, es con Michael Keaton, es muy rápido. Esa película, lo voy a decir una cosa, esa película no la quise ver cuando salió, hasta que por fin la vi muy temprano, porque yo dije, no, eso me va a asustar. Y cuando la vi dije, eso era todo. Sí, fíjate que esa es una de las que ha visto Ricardo conmigo, mi esposo, y dice, no, pero tú de qué te asustas, no sé por qué, pero a mí sí me genera malestar. O sea, rápidamente, es una señora,
eso, una señora que pierde la vida supuestamente en un accidente y bueno, el esposo la entierra creyendo que es en un accidente y realmente ella fue torturada horriblemente por un psicópata que la puso en el carro y bueno, aparte de todo, este psicópata parece que estaba escuchando voces y entonces es esa dualidad de, ¿será que si tú sí tienes el cerebro rayado o si hay una cosa oscura, no se llame el infierno, espíritus, porque eso era lo bonito que se veía en esa estática, se veían unos seres como con sombrero y uno no, pues tan infernales, pero sí me genera todavía como rechazo el piso ruido, el escuchar a través de eso, no, eso es tenaz, Sí. eso es como el actual. ¿No se acuerdan en una de las películas de Hellraiser, de las últimas, es que ya no me acuerdo cuál era, que está la protagonista como en un manicomio o algo así, de repente todos los televisores, la única forma que se comunicaba a su papá era con la estática? Ah, sí, es verdad. Porque la usan así, o sea, es que sí da para ese uso, ¿no? De como todo siniestro, de comunicación del más allá y esto. Eso, yo creo que era eso, y además por el trauma inicial de la chica, porque uno dice, no, pues se murió en un accidente porque la encontraron dentro del carro, ahí caída en un barranco, se el calmar, y luego al final ver toda esa tortura, bueno, esto es spoiler, que sufrió a manos de que decían, no, es que él es un loco, sí, ok, un esquizofrénico, no, realmente estaba mandado por estas otras entes, entonces ese tipo de, sí me genera como, así como, no sé, a veces esa oscuridad, ¿será que sí hay algo más allá? No, pues no tienen que llamarse infierno, demonios, pero ¿será que sí hay alguna cosa que se mueve en el aire? Fíjense que yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, cuando yo vi, creo que La Profecía 3 o alguna de las religiosas, porque siempre pasaba casi lo mismo, yo me acuerdo muchísimo que en la película la cruz se volteaba, ¿no? Y eso lo dijo tu hermano. el Jesús abría los ojos. Yo me acuerdo que después de haber visto eso, yo no podía entrar a una iglesia. Y yo decía, no, se me va a voltear la cruz y me va a hablar. O sea, sí, era muy traumatizante esas películas. Sí. Y bueno, pasemos a las listas. Yo voy a decir las 5 primero que anoté, que prácticamente ya las dijimos. Yo, de las que recordaba, obviamente mi primera fue Freddy, porque pues Freddy es mi pana. Así nos veremos en los sueños, parce. Está Halloween. Yo Halloween estoy casi segura que sí vi alguna, no sé cuál, pero sí, seguramente la vi. Está, bueno, Viernes 13, que es la de Jason, ¿no? Jason Sí. Voorhees, no me acuerdo bien cómo es. Que es muy curioso porque me di cuenta que en Chile y en Venezuela la llamaban Martes 13 y pues se llama Viernes 13, ¿no? En fin, me imagino que por la onda del Martes 13 que es de mala suerte y todo este cuento. Sin embargo, sí hay unas que son de martes 13, o sea, nada que ver con Jason, pero intentan imitar eso del campamento y simplemente era un asesino X, pero no es Jason. Pero sí hay unas que son de martes 13, más o menos así. Vamos a ir leyendo de 5 en 5, ¿vale? Entonces, luego tengo en mi lista Critters, que es las que les digo que me encantaba, yo me la repetí 10,000 veces, porque afortunadamente en Frecuencia Latina la pasaban también, pasaban todo las 3. De hecho hay 4 creo, o 3, ahorita no recuerdo bien, pero amaba los personajes, amaba esas pinches bolitas que tiraban sus dardos, que comían, y también es cuando uno dice, bueno, si te enfrentas a una, a lo mejor puedes ganar, a menos que te tiren el dardo, ¿no? Porque pues te quedas, te debilitan, pero si te atacan en manada, así no, casi no. Sí, se acuerda que hay una escena, exacto, hay una escena donde están en bola varias y pasan por encima de alguien y después está el esqueleto ahí vibrando. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo muchísimo que creo que es en la 2 que llegan los asesinos del otro planeta. Ajá, sí. Que copian hay una las escena caras, sí. que se cambian el físico de acuerdo, ¿no? Entonces uno pues es un man y el otro se toma la figura de una nena super hot, así super sí. mamacita, ¿no? Pero la escena que tengo tan grabada en mi mente es cuando se ponen en el carro, roban un carro y el man pone así como de voy a hacer reversa y se va de frente y estrella. Es lo más gracioso que yo había visto en ese momento. La amaba. Sí. Y hay que recordar que en Critters salió Leonardo DiCaprio. Sí, Chiquitín la cuarta, ¿no? Era re niño y sale con el que luego va a aparecer en otras películas, el protagonista que luego lo reencauchan y hay una que es Critters en el espacio, que es también maravillosa, o sea, son ¡Qué películas locura! muy cagadas. Y la otra película que tengo, mi quinta aquí, que tenía Scream, que también ya la hablamos, es que fue muy genial, pero yo tengo que contar algo. Yo me acuerdo que cuando yo vi
Scream, yo vi primero el final y fue porque mi tía la pirata, llevó la película pirata a la casa de mi abuelita y ella la estaba viendo y yo llegué y vi el final y ya después cuando vi por fin toda la película yo, ya me spoileé todo, yo ya sabía quiénes eran. ¿Quién era el asesino? A mí me pasó algo similar porque yo fui al cine con mis primos y cuando estábamos en mitad de la película, mi primo dijo, ay, a mí creo que alguien me dijo que eran 2 asesinos. Y yo, ok. Cálmate, Homero. Gracias. Pero buenísima esa peli, me gustó mucho de Scream que... A mí me gustaba Scream. Sí, que usó esto que usan en Psicosis y es que te matan a la protagonista, o sea, porque pues Drew Barrymore, tú te imaginas que va a estar toda la película y te la matan al principio. Claro, y es la Genial. primera. Sí. O sea, eso fue maravilloso, porque sí, uno dice, ay, Drew Barrymore, trajeron a Drew Barrymore, hace tiempo no hace tantas cosas, y ¡tum! Y así como así, y la protagonista es Neve Campbell. Sí. Pero sí, estuvo maravilloso. A ver, ¿quién sigue con otras 5? Ay, no, perdón, yo estoy confundida con la parodia que hicieron, la parodia Es como Scary Movie. Sí. Scary Movie. Esa tiene parodia. Perdón, o sea, yo vi la parodia. Ah, no, mentira, yo también vi Scream. No, sí. Usted dice, what's up, con la máscara. Claro, yo sí estaba pensando porque a mí no me daba miedo. Sí, el asesino era bien cool, ¿cómo así? No, qué risa. A ver, ¿quién sigue con otras 5? Otras 5. Bueno, voy yo entonces. Ya Pilar entonces mencionó varias que yo tenía aquí en mi lista. Voy a decir Cementerio de Mascotas. Ah, sí, muy Esa bueno. película me dio mucho miedo porque yo pensaba en que de verdad los animales se iban a despertar y iban a ir a matarnos a todos. Bueno, realmente los animales no, en ese momento fue la mascota que revivió. Ni me acuerdo de esa película bien, pero bueno. Sí, el gatito. Me acuerdo que vi una película que era muy vieja que se llamaba El bebé de Rosemary, Wow. que también me pareció súper buena, que era con Sí, Mia esa es Farrow, viejísima. ¿no? Es de Sí. 1968, pero yo me acuerdo que la vi pues hacia los 80, finales de los 90, creo. Bueno, 90 y tantos, 94. Y me pareció muy buena. Sigo con El Resplandor, pues obviamente la clásica claro. película de Stanley Kubrick, que es muy buena. Me acuerdo mucho de La Dimensión Desconocida, 1985. Y recuerdo que las historias también eran súper tenebrosas y no era un terror así paranormal, sino era algo así como muy suspenso. No sé si se acuerdan de la cancioncita que sonaba siempre, el intro era todo creepy. Sí. Muy bien. Y ya para ir al otro tipo de terror que a mí me gustaba, que era como el monstruoso, por decirlo así, que era Aliens, que era otro tipo de terror. La Mosca, si lo recuerdan. Ah, la mosca, sí. Carrie, ¿se acuerdan de Carrie? Claro. Sí, otra, usted ha comentado ya 3 de Stephen King. Ok, perdón, Él Carrie, es el maestro. No, perdón. y Carrie era una película muy tenaz porque tú te simpatizabas mucho con esta mujer, que la mamá también era súper religiosa, estricta, Sí. y que le decía, no muestres tus almohadas de suciedad, y quedó para mí siempre grabada esa palabra, tus almohadas de suciedad. Qué horrible. Entonces, ay no, fue muy triste, y esa película fue muy impactante. Y para cerrar, no sé cuántas voy, perdón, yo soy la del ruido. Sí, escuché un ruidito. Ay, Aló. estoy sola. Ah, mentiras. Así, Pau, que es esa cosa que está atrás suyo. ¿Y cuál? Tonta. Y para terminar, voy a agregar Flores en el ático. No sé si ustedes se acuerdan de esa Flores en el película. ático No. es súper trágica. Es terrible trágica. esa película. Horrible. Es horrible, Sí, es sí, horrible, yo la lo vi mismo. pequeña y me impresionó muchísimo. Era lo mismo, esa vieja inmunda abuela, toda religiosa y maldita toda psicópata. estricta, psicópata. Cuando le corta el pelo a la nena, para mí quedó marcado toda la vida, como, ¡ay, cómo te atreves! Bueno, ese es mi conteo, no sé En esa cuántas dije, película de perdón. Flores, como 6. en ese de Flores en el ático es cuando el niño, el mayor, se corta y pone al niño a chupar la sí. sangre porque se estaban muriendo, ¿no? Algo así. Horrible, sí. Y Sí. al final ese niño muere. O sea,
Es terrible, es súper Ay, trágica. es súper trágica, sí. Hola, pues de niña no veía películas de terror, no me gustaban. Sí recuerdo que en Canal 5 pasaban estas películas en estas fechas, claramente, pasaban estas películas de Chucky, El Muñeco Diabólico, los Critters, los Gremlins, incluso las de los Cazafantasmas. La película que sí vi completa, que me impactó mucho cuando era niña, era Pesadilla en Calle del Infierno, y me impactó mucho desde la música, que era bastante tétrica y se quedaba como grabada en mi cabeza. Aún la recuerdo bastante bien, y el personaje principal, Freddy Krueger, que súper emblemático. No sé, me asustó bastante, y es una película que hasta la fecha no me atrevo a verla. Ok, va Caro. Nunca hubiera pensado esa Flores en el Ático como de terror, pero porque es súper trágica, drama, lloré. Esa te puedo decir que la vi hace muy poco. Bueno, realmente creo que sería repetir, pero bueno, las 5 para mí, bueno, de 5 en 5. Por supuesto, la saga de Freddy, Chucky, Halloween, Viernes 13. Juegos diabólicos, como se le llamó, Poltergeist, La Profecía y sus 1000 versiones, porque hubo muchas, y La Ouija. Esa ha tenido también súper 1000 versiones, y esa sí llegó a Ay, oye, asustarme, sí, la la Ouija. Ouija. Entonces era la tabla, y yo ya decía, no, Dios, y en el colegio empezaron a hacer así tablas parecidas y a cortar el triangulito, y eso era un Sí, cuento. en mi colegio La también. Ouija. Eso era genial. Y la Amityville, esa también hay una ochentera súper tenaz de los asesinatos allá. Bueno, eso era como lo que yo veía de pequeña. Pues digo, ustedes ya han hablado del resto, estamos hablando como de las antiguas, ¿verdad? Sí. Ya recientemente lo que te digo, bueno, las de Stephen King, El Rito, me encantó, con Anthony Hopkins, me encantó El Rito. Puedo hablar de La Ah, Noche sí, del el rito. Demonio. Bueno, esa tiene otro nombre en inglés, pero yo la vi como La Noche del Demonio. El exorcismo de Emily Rose también tuvo como impacto en mí, a pesar de que ahí no pasaba nada. O sea, esa sí es una película, pero no pasa nada, solo una escena en la ventana ahí que te muestra un demonio, pero de resto no. Pero son esas cosas, esas leyendas urbanas que te van diciendo, ¿no? Ey, es que si a Sí, las 3 de la mañana tú escuchas un ruido, es porque algo raro está pasando. Y yo, no, eso iba a decir, lo maldita de las 3 de la sea. mañana es algo Oye, que Yo se te siempre me queda despierto a las 3 de en el la mañana. subconsciente, sí. Horrible. Y yo así de, no, Dios mío. Y si tengo que ir al baño a las 3 de la mañana, no, me agarro el sí. Es la demonio. hora del demonio. Sí, en Sí. varias películas hablan de eso, ¿no? Que si son 3:33 por 2, 666, eso es la hora del Y demonio. no, y a mí el Es la número hora en que murió 333 me encanta, Cristo. que es lo peor. Hay muchas buenas películas que hemos nombrado y que pues sería chévere, no sé, que las personas que nos están escuchando, nuestros 3, 4 amigos allá afuera, nos dijeran cuáles quieren que hablemos más a fondo Sí. después, porque hay unas peliculazas que estamos apenas nombrando y sería chévere Ujú, retomarlas. claro. Bueno, entonces íbamos en el exorcismo de Emily Rose, que sí, de hay Sí. escenas así, y es más como por todo el entorno que nos han enseñado de tener miedos, y uno, ay, porque realmente la película que asuste, pues no. Hay una que se llama La Noche del Demonio, El Conjuro, me encanta la saga El Conjuro. Me gusta porque retoma todo eso, además porque fue real, ¿no? Fueron las historias de estos, digámoslo, cazadores de demonios muy modernos, muy sesenteros, me encanta. Y hay una curiosa que se llama La Reunión del Diablo, que están reunidos en un ascensor. Esa yo la fui a Ay, ver, muy buena. ¿Esa no es de Shalaman? exacto. Arrastré a mi marido a verla y él, ay no, ya no va a poder subir a su... Bueno, fue genial. Me gustó porque eran casi que todos los pecados reunidos ahí, ¿no? Y que el diablo iba a perdonar solo a uno. ¿Quién de verdad se va a ir a arrepentir de lo que hizo? Y todos empezaban, pues no me arrepiento, y que al final era la viejita, no, eso fue un cuento. Ese es como el listado ahora de películas, desde lo más antiguo hasta lo más nuevo que yo he visto. Bueno, hay muchísimas más, y ya ahorita hablamos de esas que no nos gustan para nada. Sigue, Pau. Bueno, yo me tomé la tarea muy en serio y tengo una lista de un montón de películas. Ustedes ya han nombrado muchas de esas. Yo no sé si ustedes solían ver de pronto de vez en cuando películas de clase B. Hay una película muy curiosa que se llama Payasos Asesinos. ¿Alguna vez la vieron? Estaban en las videotiendas.
Y No. esta película tenía unas escenas muy impactantes de los payasos Sí. convertían a la gente en algodones de azúcar y les Horrible, metían un sí. pitillo y les sorbían la sangre. Ay, no lo puedo Ugh. creer. Esa película muy yo la vi en un buena. horario descarado, como a las 6 de la tarde aquí en Televisión Nacional, y yo, oh, pero ¿qué estamos viendo? Sí, otras películas pues que ya más viejitas, pero que yo me vi en mi infancia y no debería, de Polanski me vi El bebé de Rosemary y El inquilino. Ujú. Eran películas bastante inquietantes. La primera con un tema de una reunión de brujos y bueno, de verdad que esas me impactaron mucho. Y pues no sé si se acuerdan de las películas de Destino Final de principios de los Ah, 2000. sí, 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 total. claro. Esas sí las vi. Son buenas, son chéveres, mezclan también un poquito de comedia y en una de estas películas, si no en todas, aparece un conserje que curiosamente es un personaje también clásico de películas de terror que es Candyman. Ok. Que no me la vi, pero sí recuerdo que era sí. como muy famosa y tal. Bueno, y El proyecto de la bruja de Blair. Sí. Esta película que todo el mundo dice que es una tontería, pero a mí me gustó, me sigue gustando. Yo la vi, no pude dormir. Sí, total, y no pasa nada, no se ve nada, pero juegan con tus Exacto. expectativas, Juegan contigo, sí. con lo que tú Sí. crees que está pasando, y el final, tú no ves a la bruja, hay gente que jura que la vio, nunca la muestran, pero es eso, o sea, nos No, meten nunca la como en la muestran. cabeza con la Es descripción. que es súper psicológico, Sí. ajá. Es psicológico. eh, Ya depende Y de era- uno lo era- que quiera ver. Pero era Sí, esta genial porque película. no pasaba nada, solamente cositas en un árbol, unos ruidillos por allá, pero a uno lo mantenía así, algo va a pasar, no, es muy buena. pero Y es yo buena. pienso que también porque el hecho de que le digan a uno, ay, mira, supuestamente es un documental grabado, que era real, que no sé qué, y uno se metió en el cuento que era real. Sí, que eran unas cintas que se habían Entonces, encontrado en el bosque, que estos exacto. chicos de verdad se habían desaparecido. O sea, hicieron Exacto. la campaña de marketing de esta película fue excelente porque realmente Sí, porque todo el mundo Internet estaba creía eso. iniciando y la verdad esas Mm. cosas no se verificaban como ahora y aparecían los nombres de los chicos como personas perdidas. Entonces, Wow. pues eso la hizo todavía más atractiva. Claro. Y también a principios de los 2000 a mí me impactó Ringu, o sea, el aro, la versión japonesa. El aro, Yo me ajá. la vi en cine, yo no Uy, sabía esa nada de versión es esta horrible. película, no sabía Sí. nada cuando la fui a ver. Y cuando esta vieja sale del televisor, bueno, en serio que yo hacía mucho tiempo que no me asustaba y me tomó de sorpresa y fue espectacular, la disfruté muchísimo. Me gustaba de la versión japonesa que Sadako era un demonio, o sea, que era como mucho más inexplicable. Ella era la hija como de un demonio del mar, era como mucho más mitológico y mucho más bizarro. Ok. Mientras que en la película gringa, que pues es un buen remake, le dan ya más una explicación como de trasfondo de asesinato y tal. Pero la japonesa era todavía más rara y el video era más raro. Era como si esos videos raros que ves por internet. En cambio la gringa estaba más producida. Y por eso me llamó muchísimo la atención esta película. Recuerdo que en la universidad le comenté a alguien que la japonesa era mucho mejor por estas cosas. Y luego esta persona llegó a decirme, ay no, con esa película nos reímos todo el tiempo, qué estupidez, es mucho mejor la gringa. Y yo, bueno, tal vez no lo entendió. Porque, o sea, sí que tenía como su cuestión rara de video asiático, que esas películas cuando vienen de Asia son como un terror más exótico, ¿no? Más bizarro, más raro. Recuerdo que Es que la forma en la que ellos cuentan la historia es totalmente diferente y es más pausado, o sea, ellos no quieren el susto por asustar, sino como que se toman su tiempo para ir contando. Sí. Fíjese que yo la 1 no la vi japonesa, yo vi la 2. Ah, pues yo Y no sabía fue muy que rara. había película 2 japonesa y la he estado buscando porque me la quiero volver a ver y no es fácil de encontrar, pero se la voy a encargar a mi hermano que le encuentra todas las películas. Bueno, y de series, yo no sé si ustedes se acordaban de Cuentos de la Cripta. Sí. Ay, de HBO, Sí. eran geniales las historias y el bichito del que... Sí. Los ¿cómo se cuentos de llamaba? la cripta, sí. Sí, buenísimo. Y pues ese es mi recuerdo. Pues Perdónenme. tengo otras más, pero... Un segundo, te interrumpo. Hay una, y yo no sé si es Cuentos desde la cripta o es otra, en la que
tengo grabado porque lo veía de pequeñita que decía, ¡ay, animalitos dulces! Y era una niña cíclope con su familia, pero ¿qué programa era? Por favor, si me dicen que Sí, no pero tengo... yo también me acuerdo de animalitos dulces y se Sí. comían los bichos. Sí, ¿Qué serie y la era? niña era una cíclope y su mamá sí, era todo monstruoso, pero era esa apertura. ¿No se llamaban monstruos? No eran monstruos. No Sí, Era una era como familia de eso. Puede monstruos. ser. Era como monstruos, sí. Ay, gracias, o sea, Hay otra serie también de adolescentes que cuentan historias que era de Are You Afraid of the Dark? Ah, Le sí. temes a la oscuridad, ¿se acuerdan? me encantaba. Que estaban el en concepto como una de fogata al fogata. lado y contaban sus historias y todo eso. Sí, era No, terror pero es para que esta de niños. Animalitos Dulces era súper vieja, o sea, yo era muy pequeña cuando la veía y solo tengo ese recuerdo porque la niña cíclope, o sea, eso sí me impactó de, ay, ¿por qué tiene solo un ojo? ¡Qué horror! Pero no sabía, ¿será esa monster? Bueno, súper, gracias por sacarme de la duda. No había pensado en eso hace muchos años, lo de animalitos dulces. Sí. Hagamos otra ronda de 5 series. Series, no, es que de series sí, solo me acuerdo. Digo, Ah, ok. 5, perdón, 5 series, películas, lo que hayan Ok, escrito en su listo. lista. Comience, Andrea. Bueno, tengo otra película que me acuerdo que vi que me pareció muy chévere en ese momento, era La Maldición, que era con... Jennifer López, no, que salía sí. Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones. Ah, la de la disculpen. casa. La de la casa. Y la película, el doctor lleva a 5 personas, si no estoy mal, a la casa porque quería investigar algo de la casa y como las personas tenían insomnio, quería como tratar su insomnio ahí o algo así. Y a la final era como, o sea, el dueño de la casa o el señor que vivía ahí había como asesinado a sus hijos o a su esposa, no me acuerdo bien, y todos los niños le estaban pidiendo como ayuda a una de las del programa. ¿Sí se acuerdan más o menos de la Eleanor, película? se llamaba, claro, la Eleanor, protagonista es se llamaba ella. Eleanor y resulta que el man no le dieron hijos y ella empezaba a comprarlos, pero los mataba. Entonces los empezó a inmortalizar en muchas caras en esa casa. Cada En una- cara era un niño muerto. Uy, Uy, sí. no, era horrible. Sí. Qué fatal. La otra película que me acuerdo también más o menos de ese género era Los Otros, que Los era Otros, con buenísima. Ajá. Nicole Kidman, que fue excelente porque al principio todo el tiempo uno estaba metido que pues que los fantasmas se habían apoderado de la casa y pues a la final ella era la fantasma con sus hijos, o sea, ¿qué? Yo siempre he Increíble. pensado que si esta película hubiera salido antes que El Genial. Sexto Sentido, hubiera impactado muchísimo más. Sí, Esa seguramente. película se narró espectacular, o Sí. sea, la de Los Otros estuvo genial, además que tiene partecitas de tesis, hay una narración, hay un diálogo entre los niños que se parecía a tesis, bueno, por lo del director, pero genial, esa película es genial. Es muy buena. Sí, muy buena. Y por ese mismo sentido, pues Sexto Sentido, Ok. que también era más o menos así, como los fantasmas pidiéndole ayuda a este niño para que pudieran como descansar en paz. Entonces lo mismo, esa película también me gustó mucho. Y el drama de Bruce Willis también, como que fue pucha, Total. o sea, el man está muerto y no sabe, no. Y yo no lo Y la sospechaba última- para nada, o sea, fue un No. giro, wow. Yo tampoco, es que iba a Jamás. decir. Para mí sí fue sorpresa. Para mí también. Porque hay gente que dice, ay, yo sí, yo lo No, sabía, yo lo para Ay, pues supe. nada. bien por ti, no la Me dice, disfrutaste. Ah. o sea, uno así Para como... No, nada. mentira, no, mentira. Cuando, Mentiras, y eso cuando uno se tiran pone como a recordar la película, uno dice, es cierto, él nunca habló con Nunca nadie, Sí. nadie le contestaba a él directamente. O sea, eso es lo bacano, poder rememorar y decir, ¡ay, Sí, no, esa sí es película cierto! permite Eso es verla con bacano. otros ojos la segunda vez. Exacto. Es muy chévere, Sí. sí. Además Sí. que, pues cuando la niña que la mató la madrastra, ¿no? Ush, Uy, tenaz. le pide ayuda al niño, esa escena, ay, a mí me impactó tanto, me dio tanto Sí. miedo cuando ella sale como de la carpa, ella tenía como una tienda de camping ahí y ella sale de ahí vomitando. Sí, esa escena es súper fuerte. Ay, esa Uno dice, escena es ¿qué súper demonios está pasando? Pero al Sí. final, como que tú amas la película porque no es tan el terror, sino que es como que ay, solucionale el problema a los fantasmas, a los espíritus que están ahí. Ay, Cuando llega al sí. colegio, esa parte es horrible, que están colgados. Ay, Yo creo sí. que para mí las Quemados, escenas sí. que a mí más me dan miedo son los que se cuelgan. Sí. Realmente, visualmente Es a mí súper me genera como, impresionante. ¡oh!
Wow, Sí. o sea, sí es muy fuerte eso. Y la última ya en mi listado, ya la había comentado, El abogado del diablo. Para mí esa película Genial. es, wow, top. Es espectacular, todas las actuaciones, la historia, cómo se meten con este personaje en el poder, ¿no? El man es el diablo y el man maneja con sus hilos todo el poder ahí. Entonces me pareció espectacular como toda esta historia, como toda la narración y pues todo el sufrimiento también de la esposa de ¿cómo era que se llamaba ella? Mary Ann, bueno, me acuerdo. Y como todo este man empieza a jugar con ella también, ¿no? Y con su mente, y la vieja era más sensible y pudo como darse cuenta que pasaba algo raro, que estaba ahí como hay algo que no está bien. Sí. Eso me encantó. Bueno, películas de terror de los 80, vi una que se llamaba Choker 100.000 voltios de terror, que me hizo dormir a los pies de la cama de mi mamá porque pensaba que iba a entrar un asesino por la puerta de la casa. Y luego, en ese mismo orden de ideas, estaba esta de los payasos asesinos de Marte. Warlock el brujo me pareció horrible porque hay una escena en donde le arranca una oreja a una persona, el brujo le arranca una oreja y la tira sobre una plancha de fritar en la cocina de la persona y fue horrible. Pero en realidad las películas, o sea, creo que en esa época se generaron películas de culto geniales como Alien. Alien no es de los 80, pero realmente yo terminé viéndola en los 80. Y me he visto todas las películas hasta el Covenant. Me parece que son chéveres. Esa idea de Alien la supieron volver muy rentable. Pues la que más miedo me dio de verdad, yo creo que Poltergeist. Poltergeist fue horrenda, sobre todo porque yo veía televisión y mi tío me dijo, esa película se trata de una niña que ve mucha televisión y el televisor se la come. Y yo, ¡ah! Entonces la vi y guay, tenía mucho miedo. Y además, como la niña se murió y había tanto misterio alrededor de la gente que se murió, que hizo la película, pues eso fue todo muy miedoso. Ahora voy yo. Bueno, de las películas adolescentes también que llegaron así como en los 90s, están la de Sé lo que hicieron el verano pasado, ¿se acuerdan? Con Buffy, claro. Ay, Buffy la mata. ¿Verdad? Que yo pensé que no iba a morir, pero bueno, en fin. Y él era el man del Garfio, ¿no? O sea, fue muy interesante y bueno, sus varias versiones. Luego hubo otra como muy similar de la época, que era la de Leyendas Urbanas, que también era que empiezan a morirse personas en el colegio con estos mitos, ¿no? Sí. Que si dices, no sé, 3 veces algo en el espejo y sale alguien y te mata, bueno, lo que sea. Entonces empiezan a morirse así, bueno, pero esas también me encantan, porque es que yo tengo que admitirlo que historias así como de adolescentes, jóvenes, cosas así, me llaman mucho la atención. Bueno, en fin, están las películas de Saw. Yo no vi toda la saga, ¿no? La del muñeco este que ni siquiera sé El cómo juego se del llama. miedo, ¿no? Yo vi como Sí. El juego del miedo. Yo vi creo que la 1 y la 3 y yo no vi nada más. De esas ya hay hasta 8, 9, Sí, ¿no? hay Salieron un poco. bastantes. Tenaz. Yo con esa Yo solo vi la películas no 1, puedo. pero no me gustó. No, para nada. No puedo. A mí me pareció interesante la temática de lo que haces por vivir, pero esa desesperación que hay y todo eso. Pero es demasiado gore para mí. Sí, No sé. es muy gore. Y el mismo tipo está Hostal. Sí. Ajá. Las que también que pasaban en el Hostal. Yo vi Hostal que los y matan y todo. fue Yo creo que horrible, no, la detesté. yo vi Yo también. 2 o 3, yo no puedo sé. como con ese terror de puras tripas, de que te corto y pedazos de carne volando y ay no, yo no puedo. Por eso también me genera la de la masacre de Texas, porque es que eso es ahí una Sí, claro, matanza, la pero clásica. muy heavy. Sí. Pero a mí la de la Arrancarnos masacre piel, de los Texas ojos, sí no, me yo no gusta. puedo con ese terror. La moderna. Bueno, es que no recuerdo qué año es, pero porque hay el momento en que el man se venga. O sea, y en ese momento, no mentiras, estoy confundiendo la película, que es la de algo de las montañas. Ahorita me acordaré. Uy, no me acuerdo. Pero bueno, en fin. Está La Profecía, que ahorita creo que Caro la confundió con Damián, pero La Profecía es diferente a la del Exorcista, que es cuando llega lo de Damián. Damián, sí, el exorcista. Que Sí, Damián No, es el profeta. esa es la profecía. La profecía, perdón. Ajá. Sí. Y hay una peli que también es así como muy loca, que me encantaba cuando era niña, que era la de Leprechaun, la de La Noche del Duende, así le pusieron. Sí. Que es muy interesante. Además, lo interesante es que ella aparece. ¿Esa es la de Jennifer Aniston? Rachel. Sí. Ay, sí, cuando era una bebé.
Que ella sí confiesa que ella se arrepiente al 100% de haber hecho esa película, Sí, pero pues era cualquiera. cagada la película. Y voy a cerrar mi ciclo con las de Beetlejuice, porque independiente que sea, no es terror así brutal, pero sí es como entra. de la onda, Sí. fantasmas, el muerto, lo que sea, y Beetlejuice Amaba era esa muy película, bacana. sí. Ese man se fajó con ese personaje, la historia, esta niña eterna, de belleza eterna, ¿cómo es que se llama? Recuérdenme el nombre, que siempre parecía muy joven. Winona Ryder. Winona. Winona Ryder. Winona. Sí, o sea, esas pelis me encantaban. Y además que sí, igual, como alguna vez dijimos, esa la repetía Sí. en un resto en buenísimo. Oigan, frecuencia la vez latina. pasada vi una escena, no sé por qué salió en Facebook, la escena donde están cenando y empiezan a cantar la canción. Ay, me encanta Ah. esa canción. Yo todavía canto ¿Sí se esas acuerdan? canciones. Shake, Sí. shake, shake, señora, shake it by the time. Ah, no, pero esa es otra, sí. Este es Deo, Deo. Es muy bueno eso, es que esa película es muy genial. bacana. Ojalá no se les den por decir, ay, vamos a hacer Ay, un no, remake. Por favor, no. No la la arruinen, toquen. no. ¿Quién más sigue? Bueno, entonces sigo yo. Bueno, de una serie que me impactó mucho, yo la vi a partir de los 11 años, la tengo grabada en mi mente, se llamaba Viernes 13, la daban los viernes en la noche, yo era feliz viendo esa serie del tío Louis que hizo el pacto con el diablo y le incumplió y ahora el diablo se llevó su alma, dejó estos objetos malditos, llegaron sus herederos, vendieron todo, ahora tenían que recuperarlo, no, yo era feliz. Y me pasó algo así como Manimal. ¿En qué sentido? En que yo pensé que esa era una serie larguísima y no, realmente ahorita que la estuve buscando es muy cortita, o sea, es una serie corta, pero bueno, yo me la disfruté mucho en su momento. De las películas que me impactaron más, hay una que se llamaba El Espantapájaros, era horrible, era sangrienta, Me era suena. que llegaba incluso el ejército y este ser horrible, yo sí le tuve mucho miedo a los espantapájaros, es más, ahora en una de Anabel creo que salen los espantapájaros y yo no podía, me dan como cosa. O sea, Está que hay te una da que miedo se llama... el de esta serie infantil de México. No, Tesoro del para Sable. nada. ¿Cómo es Pánfilo Pancho? ¿Cómo era que se llamaba? No, yo lo amaba. Ok. Hay otra que se llama, una de la marioneta, horrible, que era una marioneta espantosa y que se manejaba sola. Bueno, también fue horrible para verla de niña. Pero fueron más superables, ¿no? Cualquier cosa mejor que It. Pero porque eran muy sangrientas, pero no como esa sangre de ahora, ¿no? Cuyo, me acuerdo mucho de Cuyo. Ay, Pero oigan, a mí no me sí, ¿Qué le gustó pasó a que ese perro? Cuyo terminó, o sea, me terminó súper diferente al libro y yo, ay no, pues tenemos que poner todo bonito y que el final tiene que ser heroico. Ay, eso me mató porque cuando yo leí el libro, yo miércoles, este sí hubiera sido un final de terror y no, resulta que no, en la película no fue así. Hay una que se llama Dolores Claymore, que ese sí es más al terror psicológico, también de Stephen King, lo que pasa es que yo soy súper fan de Stephen King. Sí, Y no. ya las modernas, pues lo que les dije, La Noche del Demonio, me fascina. Me Esa fascina película tiene una muy buena escena inicial. Cuando yo me la empecé a ver, yo dije, hey, esta película está buena. La Y Noche del tiene, Demonio, sí, ¿cómo es que se llama en inglés? no me acuerdo. ¿De Malignant? Bueno, No. continúa. Bueno, y esa me gustaba porque es esa, el alma está perdida y está encerrada y tienes que ir por ella. Y era la de un niño que heredó como esta cosa de su papá, esta sensibilidad a los espíritus y eso. Entonces me gustaba. ¿Qué no me gusta? Esto ya lo digo de una vez, no me gustan las películas gore, a pesar de que, ok, yo no he dicho que yo amo los zombies, soy 100% zombie, todas las películas de zombies las he visto, pero no me gustan las de las tripas al aire, en las que hay brazos volando, las que se sacan ojos, o sea, me da hasta aburrimiento, yo, ay, qué fastidio tener que ver cómo la abren, cómo la destazan, ay, no. O sea, no, ese terror no me gusta, pero para nada. O sea, no es mi terror. Bueno, yo quería traer aquí un recuerdo que tengo tenebroso de una película que no era de terror, era una película infantil que es Las Brujas, la película clásica con Angélica Houston.
Porque hay una historia que cuentan. Esa película es lo buenísima. máximo. El remake que hicieron es horrible y para mí personalmente Anne Hathaway es pésima en papeles de comedia, o sea, cuando ya tiene que exagerar y tal es pésima, da vergüenza verla, pero bueno, en fin. Esta película con Angélica Houston tenía una parte que era como un cuento dentro de la película y es que las brujas metían a los niños en cuadros. Sí, Y los niños sí. se quedaban atrapados en el cuadro y vivían dentro del cuadro. Por Dios, yo cuando vi eso, no sé cuántos años tenía yo, pero eso me pareció súper escalofriante. Esa Sí, historia es muy total, yo trágica. también, total. Sí, terrible. Y creció ahí, era una niña, que habían encantado a una niña, la hechizaron, yo qué sé, era una maldición. Sí. Y la dejaron ahí y que ahí murió, porque ella tuvo toda su vida dentro del Bueno, cuadro. tenía un paisaje y tenía una casita y unos animales. Y alimentaba a los patos y todo eso. Murió de pero... viejita y un día desapareció. O sea, a ti te cuentan esa historia de niño y cómo quedas, o sea, como... Claro, no, oye, yo no me acordaba de eso. Sí, por eso me dejó traumatizada esa película. Sí. Yo no he visto la nueva y creo que no la voy a ver. Es malísima, sí. Se supone que es humor, ¿no? Aparte que las máscaras de las brujas, excelente. o sea, el maquillaje era espectacular. Sí. Yo leí el libro de las brujas. De Roald Dahl. Y la verdad es que la adaptación era buenísima porque es igualito, o sea, la historia es genial. Conserva todo lo maravilloso. Y sí, esa película que uno ve es 90s, ¿no? Sí, de las brujas. Y Angélica Houston hace un Es papelazo. impresionante, además, esa señora es impecable en cualquier papel donde esté. Sí. Sí, de hecho, Los Locos Adams también es parte de... Pero eso es un humor. Bueno, terror cómico. Humor terror. Hablando de maquillaje excepcional, también cuando era muy, muy joven vi una película que se llamaba Un hombre americano en Londres. Esa película es genial, ganó un Oscar, yo después me enteré que había ganado un Oscar por el maquillaje y por las escenas de transformación del hombre lobo. O sea, esta película se volvió de culto por esas escenas porque están hechas cuadro a cuadro y es buenísima. Esa secuencia de transformación es muy buena. Se les recomiendo, Un hombre lobo americano en Londres, además que mezcla como un humor negro, es chistosa y no da miedo para nada, pero pues es muy buena de ver. En mi lista, a ver, bueno, pues tengo unas películas españolas que a mí me gustaron. A mí me gusta mucho el director Alex de la Iglesia. Pues él tiene una película que se llama El Día de la Bestia, tal vez su más conocida, aunque a mí no me parece que sea de terror, pero sí que hizo una película de terror, pero es más un telefilm que transmitieron dentro de como una saga que tenían en televisión española que se llamaba Películas para no dormir. Esta película la encuentran entera en YouTube y les va a gustar, es muy buena, de verdad que sí. Okay. Se llama La habitación del hijo. Está muy bien escrita, muy bien actuada y eso sí, la calidad pues no es calidad de telefilm de principios de los 2000, pero es bien chévere. Ok, gracias. Y otra película española buena es REC, no sé si ustedes se la vieron. No. Fíjese que nunca la he visto y he escuchado tanto de ella y he escuchado que ya hay versión de gringa. Sí, se llama tampoco he visto la gringa. O sea, siempre la he querido ver. Creo que vi el inicio y nunca terminé de verla. Es muy buena porque es una película hecha con poco presupuesto, es una película hecha en Barcelona, por eso también de pronto me gusta personalmente y está muy bien escrita porque, claro, está pensada para hacerse con poco presupuesto, entonces se la tienen que ver, es una de las, o sea, entre mi top 5 de películas de zombies está REC. Con eso les digo todo. Voy a hacer acá una aclaración para las personas que nos están escuchando porque van a decir, oiga, ¿y por qué no han hablado de ninguna película de zombies? La verdad es que quisimos excluirlas de la lista porque nuestra intención es hacer un especial solo de zombies porque el tema es muy amplio. O sea, si vamos a decir alguna que otra película, por ejemplo REC o alguna otra que haya salido, pero para hablar de zombies vamos a requerir más tiempo, porque si no, acá no vamos a acabar. Entonces, por eso le hago la aclaratoria a las personas que nos están escuchando que próximamente, bueno, o a lo mejor lo dejamos para otro especial de Halloween, pero vamos a tener un capítulo especial enfocado solo en zombies. Por eso ahorita no lo estamos comentando tanto en la lista. Hola, aunque el género del terror nunca ha sido de mis favoritos, sí cuando empezó The Walking Dead me gustó muchísimo, me atrapó esa serie, las primeras temporadas fueron espectaculares, no me perdía un capítulo. De la infancia tengo un recuerdo súper traumático en el colegio, éramos niños de 10, 11 años tal vez,
y el profesor proyectó una película que resultó siendo de terror, se llamaba Demonios, Demoni, algo así. Trataba de pues mucha gente que llegaba a ver una película, sala de cine, había en exhibición una máscara que algún muchacho por hacer bromas se puso la máscara, se hizo una herida, resulta convertida en demonio y a su vez convierte a mucha gente en demonios. Y la película se convierte en un survival horror de cómo protegerse para que no los ataquen los demonios. Fue terrible. Nunca terminé de ver esa película. De hecho, a estas alturas de la vida no sé en qué termina. No nos asustamos mucho. Todos los niños ahí del salón salimos asustadísimos, todos a poner la queja con nuestros padres. Y fue muy traumático, la verdad. Gracias. Ok, otra película que yo comencé a ver una noche sin saber absolutamente nada, ni siquiera sabía que era una película de terror. Comienza con unas chicas, un grupo de chicas que se reúnen para celebrar el cumpleaños de una, y hay una tensión ahí porque como que una de ellas se divorció y al parecer tuvo un amorío con la amiga. O sea, yo me la empecé a ver por otros motivos. Resulta que a estas chicas les gusta practicar la espeleología, o sea que exploran cuevas. Y se van a explorar una cueva, pero no saben que están explorando una cueva que no tiene una ruta determinada. Ay, yo creo que yo vi esa peli y nunca supe cómo se llamaba. Se llama The Descent. Es una película de 2006. Es muy buena. Sí. Entonces, esta ruta no explorada pues las lleva a adentrarse en una cueva que después no pueden salir. Entonces tú al principio piensas, jue madre, esas películas de, ay, ¿cómo van a salir? Pues no. Porque luego resulta que en esa cueva viven unos vampiros que son como zombies, o sea, son como los vampiros de esta película con Will Smith y la perrita. Soy leyenda. Soy leyenda. Sí. Son esa clase de vampiros y entonces se vuelve esto un festín de sangre y es espectacular esta película. Yo cuando me la terminé yo dije, qué bueno. Y lo mejor es que me la vi sin tener ni idea, luego después supe que se ganó premios y tal, entonces esa es también una de mis pelis de terror favorita. Esa es la mejor forma de ver como a veces pelis que que lo sorprenden, o sea que uno como que no tiene como mucha idea y boom, algo bacano. Así vi Nope. De hecho, Nope me atrapó con un fotograma y yo no sé si ustedes lo han visto y es un simio empapado en sangre en un set de televisión. Y yo dije, ¿esta joda de qué es? Esto me atrapó de inmediato y ahí me la empecé a ver y de nuevo se la recomiendo porque es de lo que he visto último en cine, es lo más chévere que he visto. Bueno, aquí en mi larga lista, ok, Resident Evil. Bueno, yo no sé, Resident Evil es más acción, sin embargo, debo decir que cuando el videojuego, o sea, que ya estamos hablando de otro tipo de contenido, el videojuego me da muchísimo miedo. Cuando comenzó en los 2000, o sea, jugar ese maldito videojuego era una película de terror. Yo tengo que decir que yo alguna vez intenté jugar Resident Evil y yo no salí del tren. O sea, no salí del primer, o sea, yo no cumplí ninguna misión, nada, yo no pude salir del vagón del tren, ahí siempre me mataban, yo me desesperé y ya nunca más volví a jugar Resident Evil. A mí me pasó algo igual. Sí, si hablamos de videojuegos, Silent Hill era muy tenebroso jugar Silent Hill. Ay, la película también. La película es bacana, a mí me gustó. Sí, tiene tuvo sus mucho momentos. Tuvo mucho hate por parte de pues, los jugadores que decían que no le hacía como, o sea, justicia. Ya muy puristas, pero no, la película tiene su wow. Además me encantaba cuando sonaba el pa y empezaba todo. Ay, horrible, sí. Listo, Andrea, diga otras más. Voy a... ¿usted se acuerda que cuando íbamos a la casa de una de mis tías, ellos alquilaron una vez una película que se llamaba No Invitado, que era con un gato? Sí. Y que el gato le salía algo de la boca y se empezó a comer a la gente como en un barco. No, ¿qué es eso? O sea, wow, sí, me acuerdo. Y la escena que tengo en mi mente, porque es otra vez, es un gato, o sea, es un animal pequeño que lo puedes patear, le puedes tirar cosas y no te va a atacar. Pero me acuerdo mucho la escena que estaba en la cama, porque si era un yate y estaba en su cama ahí, y de repente la señora, no sé, piensa que, o el señor, no recuerdo bien, pero que algo le pasa a mis cosquillas, siento cosquillas en mis pies o lo que sea, y levanta la cobija y está el animal ese comiéndole los pies. ¡No! ¿En serio? ¡Qué genial! Sí, genial. Y el gato salía algo como un animal del gato
Algo de la salía boca, él. ¿no? Y, Sí. y eso era lo que se los comía. Pero uy, no, esa película generó tremendo trauma, miedo. Pues Pero yo sí, no sé por qué la vimos con mi tía, o sea, ella no lo dejó ver, éramos pequeños. pues porque diría, es un gato, ¿qué puede hacer un gato? Como todos Bueno, pensamos. me acordé de esa película. Y ahorita me acordé de una película, no, vi una película hace poquito que se llamaba La Niebla, que digamos que entra dentro de esa categoría de terror, pues porque eran como unos animalejos que se querían comer a la gente, ¿no? ¿Ustedes la vieron? Sí, Creo que creo sí, que no me también es de acuerdo. Stephen King. Sí, ¿Ah, tiene sí? un libro, Bueno. ajá. Resulta que al final de la película, que es lo más traumático y paila pues de la película, es que el protagonista huye con su hijo, con una señora y 2 viejitos. Es horrible. Y entonces ellos iban en el carro al final y dicen, no, ya no hay nada más que hacer, se acabó la gasolina, nos van a comer. Entonces el tipo saca el arma y como que mira a todos y todos le asienten como que, ok, es nuestro destino. Dice, pero solo hay 4 balas. Entonces él dice, yo miro a ver qué hago. Y le pega el tiro a todos, incluyendo a su hijo. Sí. Yo, what the fuck, ¿qué es esta película de miércoles? Horrible. Y sale el tipo, entonces él dice, come on, ven por mí. Y pum, empieza a llegar los militares, ya como salvando a la vaina. Imagínate, O sea, al final, es horrible, ese final es tenaz. ay sí. no, el man mata a su hijo, a la gente que estaba ahí y ya los estaban rescatando. O sea, no, Sí, te odio película de miércoles. es espantoso. Yo la vi también con mi marido y quedamos así de, no, la esperanza tiene que ser lo último que se pierda. Total, o sea. No, horrible, sí, ese final fue así de, no, ¿qué es esa mierda? Uy, Sí, está re total, fuerte. horrible. No me la voy a ver, gracias. Gracias por recomendarme algo para no verlo. Igual ya les spoileé todo, entonces. No importa, mejor. Pero vengan, ¿saben qué es interesante esa película? Que está Andrea, la de Walking Dead, que es una de las que se escapa con el man este. Y está el viejito que está con Andrea de Walking Dead. El viejito no Marshall, sino el otro viejito que estaba Jack, como con creo. una caravana. Sí, no me acuerdo. Y hay otro personaje de Carol, la de Walking Dead. Yo, ¿qué es esto? Antes de que saliera de Walking Dead. Bueno, ya, siguiente. Así, ok. Bueno, entonces yo voy a traer películas que no son tan de miedo, pero sí están catalogadas como un tipo de terror, que es, por ejemplo, Depredador, cuando salió Arnold Schwarzenegger con este alienígena super cazador bien bacano. Me encanta esa película, o sea, me la puedo repetir 10,000 veces. Ay, sí, yo la amo. Sí, bueno, la 2 no me encanta tanto, pero la 1 sí es muy bacana. A otra película, también como el género, hablando de vampiros, tenemos la entrevista con el vampiro que fue súper icónica, llegó un momento sí. que fue hiper maravillosa, además que tenía en ese momento a los 2 manes más papis del mundo, entonces como que el encuentro ahí. Sí. Y esa historia está muy bacana, o sea, qué feo ser Claudia, porque imagínese vampira por siempre, pero viéndose como niña. Pero de niña, sí. Sí. Con 100 años. Yo no sé si ustedes vieron, esta película, la verdad, medio la recuerdo porque yo sí la vi. Y me acuerdo mucho porque en Big Bang Theory, Sheldon hace referencia a ella que se llama Scanners, que yo no sé si recuerdan que era que hacían esta presión y las subcabezas se explotaban. Sí. Yo recuerdo esas escenas, ni recuerdo de qué se trataba la película, solo recuerdo eso, pero pues por ahí la llegué a ver. Ahorita que de hecho incluso la están pasando en la televisión es la de los cazafantasmas, son películas más relajadas, Cazafantasmas, la 1 y la 2, que también fueron icónicas. Y para mí yo siento que tienen humor, a lo mejor han envejecido un poquito mal por los efectos de la época. Sí. Pero son graciosas, son amenas y de hecho son de las películas que si uno ve en televisión como que dice, pues voy a ver algo, a ver un poquito, o alguna escena o lo que sea. Y la de El silencio de los inocentes, que igual es un thriller psicológico muy intenso, muy bacano. Intenso. Que sí, o sea, que es muy fuerte, bien la verdad. estructurado. Ajá, Sí. el personaje realmente que uno dice, wow, sí está súper desfasado de la realidad, sí está súper loco. Y tiene las mejores canciones cuando él se está midiendo su ropa y todo eso. Y que, bueno, cuando está en qué canción tan bacana. Goodbye, horses. O sea, bien bacana. Dentro de ese género que mencionas, yo
traigo a mi memoria en este momento una que quizás que no es tan de terror, pero que sí tiene como esas cosas, esas escenas difíciles, es la de Más allá de los sueños, la que es con Robin Williams. Es bien Para intensa mí esa peli. fue impactante cuando llegan al infierno y va en ese barco y todas las caras, no, estos son los que se quitaron la vida, ellos no están ni arriba ni abajo. Uy, no. Ese cruce por el infierno fue tremendo para mí. Sí, es muy fuerte. Además, toda la búsqueda por la cuestión que la esposa se suicida, Se suicidó. ¿no? Y había que sacarla de ahí, eso era tremendo, sí. Voy a comentar una última que siempre me ha gustado, me parece muy bonita. Y es de brujas, pero pues igual, no es de nada de miedo, acá feo ni nada. Es la de Practical Magic, que es la de Sandra Bullock con Nicole Kidman, que se Sí. llama Hechizo de Amor, le pusieron en español. Sí. Me encanta esa peli, se me hace tan bonita, la disfruto, me gusta su historia, es toda como romántica, sosa, ridícula, pero me gusta mucho como todo lo que hay en torno a los personajes y bueno, y al final en la familia y todo esto que realmente todas eran supuestamente brujas y todo. Es muy bonita, voy a ver dónde la encuentro, me la quiero repetir. Ay, sí, yo también me la quiero volver a ver. Oigan, ¿ustedes se vieron Constantine? Sí. Uy, sí, me encanta. Esa película me encanta, no sé por qué. Esa no me da miedo, por ejemplo. No, pero es que si son habla como de, acción. si habla del demonio, o sea, el man supuestamente quiere desgarrar la realidad para traer sus demonios a la tierra y se alía con Gabriel, Uy, con yo, el ángel Matilda, Gabriel. qué papelazo. Y entonces, cierto, muy bueno. Wow. Esa película Y además tiene una banda sonora re bacana, Sí. todo está musicalizado muy chévere. Sí, a mí me encanta esa peli y me encanta cuando al final están llevándose supuestamente a Constantine, ¿no? Porque él ya se sacrificó y no sé qué y le hace así, bueno, le hace el middle finger al demonio. Fue genial. En fin, sí, es de las mejores. Yo no he visto la serie, hay una serie de Constantine, no sé si alguna la ha visto. No. Pero esa peli, sí, me encanta, es de mis favoritas. De esas sí elijo conscientemente repetir, porque hay unas que uno las repite en la televisión porque están ahí. Exacto. Pero la otra es de si la busco y si la repito. Sí. ¿Qué otra peli? Pues yo no sé si ustedes se acuerdan de Los Niños del Maíz. Sí. Sí, claro. De Stephen King, claro que sí. Oh, por Dios, todas de Stephen King. Es que tenemos que hacer, la verdad, un especial de Stephen King Pero y por supuesto. y sus adaptaciones, pero la tarea va a ser leer el libro y ver la película. Ya la hice. Pues miren que me pasa con El Resplandor, que la película de Kubrick es genial, pero cuando hicieron la segunda parte de Doctor Sueño me pareció súper estúpida y la odié. Y dije, esta película, ¿por qué la hizo Ewan McGregor? Tal vez quería otra casa en Malibú, no sé. Luego leí que estaba más fiel al libro de Stephen King. Y yo dije, no, pues entonces el libro de Stephen King es malísimo y El Resplandor es la película de Kubrick es otra cosa. Y he leído así más adaptaciones de Stephen King, entonces no sé si sea tan bueno. Hay una de Stephen King que se llama 1408, es de un hotel, una habitación especial. Ay, en esa un es hotel. buenísima. Es súper buena, esa también arrastré a mi marido a cine a verla, pobrecito, cómo me soporta. Esa es una de las que él le gustó por esos profundos demonios interiores, o sea, ellos tienen que luchar contra todo eso que tienen. Y Stephen King le gusta involucrar eso, el mundo surreal de los demonios y los demonios interiores. 1408 es muy bueno. Es muy buena. ¿Esa película es con John Cusack o con Nicolas Cage? No, con John Cusack. Es que hay otra película con John Cusack que yo no sé si ustedes se la vieron, que él llega a un motel en la noche de lluvia y se reúnen un montón de personajes. Se llama Identidad. Identidad, sí. Esa película es muy buena. ¿No la han visto? Caro, No, John Cusack era un bebé. Yo no la he visto. Es genial. No me acuerdo. Mira, a ti que te gustan, Andrea, los thrillers psicológicos, esa es muy chévere, entonces no te la voy a spoilear, pero es un thriller bien bacano, sí. Que verla. Se llama Identity, sí. Y bueno, hablando al final de Viernes 13, la historia de Jason es muy triste porque es una historia de bullying en exceso. O sea, él tuvo que ponerse esa máscara por su hidrocefalia, su mamá lo intentó proteger, pero lo envenenó contra todos y por eso se volvió un asesino, pero la historia, el trasfondo es súper triste, la de Viernes 13. Yo no la he visto, lo confieso. Seguramente la vi en los 80, alguna vez en 90,
pero no, como que no. Ay, no cuando sí, tú la no. ves así como, ay no, el asesino, pero cuando escuchas como esa historia atrás, uno es todo, ay, pobrecito. Ok, no te justifico la matanza, pero pobrecito. Lo mismo pasa con Michael Myers. En Halloween yo digo, pero ¿cuál es tu problema no resuelto con las mujeres? ¿Qué te hizo tu hermana para que vayas tras las adolescentes? Bueno, aunque él después ya mata todo lo que se le atraviesa, no tiene piedad con nada. Pero si hay un tema irresuelto con las mujeres, Michael. La misoginia de la época. Ok, chicas, vamos a dar por terminado este programa. Ha sido una charla súper interesante. Recordamos muchos traumas que nos causaron todas esas películas en nuestra infancia. Espero poder dormir hoy. Mentiras, ya lo superé. Y bueno, si quieren dar algún comentario, algo que haya quedado fuera de la mesa de discusión, es su momento. No, pues se quedaron por fuera muchas cosas, ejemplo, pues los zombies y extendernos mucho más en sagas que han sido icónicas, pero para las próximas oportunidades, porque tenemos que verla con mucho detalle. Por favor, véanse todas esas películas. Si quieren contarnos cuáles fueron esas escenas o películas que los traumaron o que les dio risa o que nada que ver, por favor háganoslo saber aquí a las hijas de la tele. Ay, sí, nos encantaría escuchar, bueno, leer sus comentarios. Nos inspiran a seguir adelante, saber que algunas personas están escuchando esto y lo están disfrutando. Y pues coméntenos cuáles fueron sus películas favoritas de terror cuando estaban creciendo. Andrea, No tengo ¿alguna? nada que decir. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo, en lo personal, tengo que decir que actualmente no consumo películas de terror. Hay algo como que mi mente dice, mejor si voy a invertir tiempo viendo algo, mejor algo que realmente disfrute y no me traume. Entonces prefiero otro tipo de películas. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotras, sintonizarnos, bueno, no sintonizarnos, por poner clic al botoncito de play y empezar a escuchar nuestro podcast. Muchas gracias. Este fue un mini recuento de algunas de las películas que llegamos a ver. Como siempre, la verdad quedan bastante afuera, pero esperamos que hayan disfrutado de este episodio recordando algunas de las historias que desgraciadamente nos acompañaron a la hora de dormir. De varias de estas producciones haremos su especial correspondiente, así que estén pendientes. Les recuerdo a todos que si tienen sugerencias, como nos han dicho todas mis compañeras, sugerencias, dudas, preguntas, quieren conversar, abrir una conversación respecto a las películas y cosas así que realmente a ustedes también les marcaron, pueden enviarnos cualquier correo, cualquier cosa a hijasdelatele@gmail.com. Y también que este podcast lo pueden encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer y en otras plataformas más, igual que en YouTube. Así que no se les olvide suscribirse y compartirlo con quienes consideren que les pueda interesar. Otra vez gracias por estar con nosotras y la transmisión termina en 3, 2, 1 y bye.